¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, los terremotos del 2017 marcaron nuevamente a nuestro país, la pauta en muchos sentidos y sobre todo en el tema de la reconstrucción, en el tema de lo que vino después de estos sismos que provocaron la pérdida de seres humanos, la pérdida de familiares. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, con los inmuebles históricos? ¿Qué pasó con las zonas arqueológicas afectadas precisamente por estos terremotos? Una excelente investigación, como ya es una tradición de Quinto Elemento Lab, da cuenta precisamente de parte de estos pormenores. Un reportaje de investigación de Carmen García Bermejo y Telma Gómez Durán, a quienes tenemos, por supuesto, el honor de recibir aquí en nuestro canal. Carmen, Telma, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Oigan, pues yo comenzaría preguntándoles precisamente este reportaje que ustedes titulan Patrimonio en Ruinas, a 6 años de los terremotos. ¿Con qué se toparon? ¿Con qué se encontraron 6 años después de estos movimientos telúricos, Telma? Bueno, pues mira, Carmen y yo decidimos investigar justo qué es lo que estaba pasando con el patrimonio histórico que había sido dañado por estos sismos de septiembre de 2017, porque pues observábamos que la atención para empezar de todo mundo se iba hacia otras áreas y poco se abordaba, se miraba lo que estaba sucediendo con el patrimonio histórico. Y además las autoridades del INAH, que es la dependencia encargada de realizar la restauración, de garantizar la conservación de nuestro patrimonio histórico, pues presentaba cifras que parecía que pues todo iba avanzando, que todo iba por buen camino. Pero en realidad ya después, cuando se cumplía el primer año y el segundo año de estos sismos, y que nosotros empezamos como a recopilar, a ver, a documentar qué estaba pasando, pues lo que vimos es que en realidad pues no había avances, que esta restauración iba a muy marchas forzadas y que las cifras que se estaban presentando pues no correspondían con la realidad y que había muchas dudas respecto a cómo se estaba haciendo esta restauración. Fue por eso que decidimos emprender esta investigación que nos llevó alrededor de 18 meses y en donde a través de diferentes solicitudes de información, a través de ir a los lugares donde están los edificios dañados, a partir de hablar también con varios especialistas en restauración, pues lo que encontramos, lo que hallamos es que por lo menos hay alrededor de 600 edificaciones históricas que son parte del patrimonio de este país, el patrimonio de los mexicanos, que no están siendo atendidas, que están ahí esperando que en algún momento llegue esa restauración. Igual Carmen ahorita te da más detalles de esto. Carmen, este punto que toca Telma precisamente, porque entiendo, según este reportaje que ustedes nos plantean, que las autoridades se centraron en los inmuebles, digámoslo así, que era más fácil de reparar con tal de dar cifras, ¿no? Con tal de dar avances, cuando en realidad, pues los inmuebles más dañados, más afectados, los que están en riesgo, ni siquiera los tomaban en cuenta o estaban en un segundo término. Sí, lo que nosotros aquí nos dimos cuenta en la investigación es que la política fue reparar los daños menores, los inmuebles históricos con daños menores y dejar para después los de moderado y los de daño severo. Es decir, ellos obviamente apuntalaron los que estaban a punto del desplome y muchos se quedaron con los mismos polines y con las mismas barras o maderas que les pusieron al principio. Entonces, eso nos llamó la atención, empezamos a averiguar. También nos dimos cuenta que si se recuerdan, el 2017 era el último año de Enrique Peña Nieto, del sexenio de Enrique Peña Ujú. Nieto, y estaban con la soga en el cuello, porque la verdad, la magnitud del desastre en el patrimonio, tanto histórico como arqueológico, fue muy grande. O sea, el golpe fue muy grande. Nunca antes en México había habido tanto destrozo en el patrimonio cultural.
Y entonces, como ya iban de salida, tenían que entregar pues avances, ¿no? Y lo que los funcionarios del INAH y de la Secretaría de Cultura hicieron fue dar prioridad a la restauración de estos inmuebles que tenían daños menores, que es decir, que tenían algunas grietas, que tendrían que impermeabilizar, que habría alguna falla en el muro, pero no daño estructural, como si existía en los otros inmuebles históricos con daño severo. Y eso fue lo que permitió dar una sensación de que avanzaban muy rápido en la restauración de los inmuebles. Más o menos con daño menor, había como entre 800 y 1000 inmuebles, ¿no? De los 2400 inmuebles. Entonces, obviamente se iban arreglando y se iba avanzando, pero lo que se dejó afuera, que fue los daños severos, pues tuvo un impacto, ha tenido un impacto mayor porque en 6 años se han deteriorado más. Y ese es la grave consecuencia de haber empezado con los daños menores y haber dejado para después los daños severos. Obviamente, es lógico que para este tipo de inmuebles históricos se necesita un proyecto, un estudio, medir qué dimensiones tienen los daños, pero no era suficiente el tiempo que les quedaba en el sexenio para hacer todo ese proceso. Y entonces lo que hicieron, y nosotros lo ponemos en el texto, es arranquen con los daños menores. O sea, ya después hacemos obra y lo demás. Pero lo que les interesaba era entregar resultados para que se viera que la Secretaría de Cultura en general y en específico el INAH tenía avances significativos. Oye, Telma, ¿dónde se ubican estos sitios más dañados? ¿Y cuál es el daño en general que están presentando? Entiendo, por lo que ustedes también denuncian, que se canceló incluso lo que fue la cobertura contra sismos por los precios de las pólizas, ¿no? Así es, bueno, respecto a lo primero que comentas, por ejemplo, hay municipios como Izúcar de Matamoros, que está en Puebla y que está muy cerca del epicentro de uno de los sismos de septiembre de ese año, que muchos de sus inmuebles históricos están abandonados, que no han sido ni siquiera, se han empezado a hacer estos estudios de los que comenta Carmen que es necesario hacer para poder llevar una restauración a buen puerto. También en Morelos, en la ruta de los conventos, hay varios que no se han trabajado. En Puebla, también en otros municipios, hay varias comunidades que aún no pueden tener su iglesia o que tuvieron que improvisar sus iglesias a un lado, en los atrios, en lugares en donde pusieron una lona para poder ahí resguardar sus imágenes y llevar a cabo sus servicios religiosos, ¿no? Entonces, y además también quiero apuntar aquí que además de aquellos inmuebles que fueron restaurados en una primera etapa, también encontramos nosotros que varios de ellos, las restauraciones no se hicieron completas, que había detalles que no se acabaron, que no se completaron, que se dejaron, o sea, que el edificio se registró como ya terminado, pero que en los hechos todavía no estaba como tal, ¿no? Algunos de ellos en Chiapas, en la Ciudad de México. Hay que recordar que, bueno, hubo afectaciones en 11 estados del país. Ahora sobre el seguro, pues en una primera etapa de este proceso de restauración, la mayoría de esos inmuebles fueron el dinero que se necesitó para realizar estos trabajos, se cubrió con un seguro que tenía el INAH, que era un seguro que amparaba a todos los inmuebles y museos que están a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, la póliza de este seguro se terminó en algún momento. De hecho, hay en la actualidad un proceso, el INAH presentó una demanda contra el seguro
alegando de que faltaron recursos de esa póliza, ¿no? Entonces ahí hay un proceso que tienen las autoridades. Pero más o menos el seguro de esa póliza fueron 3.500 millones de pesos que se utilizaron para todo ese proceso de restauración, que además es el mayor monto que se ha invertido para estos labores. Y durante un tiempo, bueno, el INA, unos años, decidió no tener seguro para estos inmuebles. De hecho, más adelante vamos a publicar, en estos días, vamos a publicar otras partes de esta investigación en donde ya abordamos a profundidad lo que ha sucedido con el seguro. Actualmente sí hay un seguro, pero les adelantamos, pues es un seguro que en los hechos, si vuelve a temblar, pues no protege casi nada al patrimonio histórico. Es decir, Carmen, que hay una orfandad en la política relacionada con este tema. Mira, Ana, han estado avanzando, pero sí han tenido fallas administrativas y hasta de disposiciones legales que son las que protegen a este patrimonio histórico y arqueológico. El abandono también lo podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, que siendo, por ejemplo, la sede del INA, se dejó, o sea, se dejaron los inmuebles más importantes, ¿no? Como la Profesa, ¿no? Que tiene, por ejemplo, una pinacoteca de las más importantes de América Latina, con 350 obras de obra de Cabrera, de Villalpando, ¿no? De Rafael. Entonces, es un tesoro que, por ejemplo, en la Profesa, no se ha restaurado la sacristía y la sala Newman donde estaba ubicada la pinacoteca de la Profesa. Y están embaladas esas 350 obras creadas entre el siglo XVII y XVIII. Ahí han estado durante 6 años, ¿no? Imagínense cómo están esos óleos y son de diferente formato, ¿no? Hay unos de 1,5 metros, de 3 metros de altura, o sea, es una pinacoteca única, ¿no? Y eso se dejó ahí, o sea, ahí está todavía, ya empezaron a hacer los estudios para empezar a reparar, pero han sido 6 años, ¿no? Igual hay otros inmuebles en la Ciudad de México sufrieron daños cerca de 149 inmuebles sufrieron daño. Y de esos, solamente 46 se han restaurado con daños menores y con daños moderados. Pero los daños graves son los que se han dejado, excepto la Catedral Metropolitana, ¿no? Que tenía mucha presión de todo, o sea, de todos los ciudadanos, de todos los lados, fue la que se avanzó muy rápido y con recursos que se necesitaron bajar hasta de la misma Secretaría de Cultura para terminar la restauración. Pero son joyas, ¿no? O sea, son los edificios emblema y los que no, los podemos, o sea, podemos dar un recorrido en el centro histórico y ver cómo está todo este legado cultural, pues en ruinas, como nosotros lo decimos, ¿no? Obvio que te tiene que tener buenos proyectos para restaurarlos y echarlos a andar, pero también se necesita dinero para lograr eso, porque lo que te decía de el paso del tiempo, el deterioro ha crecido y si un inmueble que necesitaba 100 millones de pesos, ahora va a necesitar un poco más, o sea, 150 y hasta, no sé, hasta 200 millones de pesos. Entonces, ese es el costo de no haber actuado con otra política con la que empezaron, porque si empezaron con el Fonden, con los recursos Fonden, sí empezaron a hacer un levantamiento general de cómo iban a repartir el dinero. Pero cuando empezaron a utilizar el dinero del seguro, que eran 3.500 millones de pesos, ellos, por el corto periodo que les quedaba ya para terminar la administración de Peña Nieto, decidieron hacer primero los daños menores, ¿no? Porque tenía un impacto visual
más amplio. Entonces, ahí sí. Y lo peor es que, bueno, digo lo peor en el sentido de que el mismo director que estaba con Peña Nieto fue el que sigue actualmente, que es Diego Prieto, ¿no? Y que lo vemos ahora muy triunfante con el Tren Maya, pero al parecer este aspecto de la restauración de los inmuebles históricos ha quedado en segundo plano. Y en el discurso. Claro. Ignorancia, mala fe, ¿cómo lo definimos para concluir esta interesante charla, Telma? Empezaría contigo. Pues mira, nosotros planteamos en el texto y a lo largo de las entregas que vamos a tener en septiembre, que los invitamos a leer, consultar, porque también abordamos las empresas que fueron contratadas para realizar esta restauración y encontramos que el INAH ni siquiera en muchos casos, bueno, no respetó un protocolo que ya existía, sino que se sacaron de la manga otro. Y los mismos lineamientos que había de que el INAH era la dependencia, es la dependencia encargada de resguardar el patrimonio y de cuidar que el patrimonio esté bien tratado, que esté bien restaurado, pues ni siquiera lo respetaron, ¿no? Sí, hay que reconocer que como dice Carmen, lo que sucedió ese septiembre de 2017 sí fue una crisis para el INAH, porque nunca se habían enfrentado a un nivel de destrucción como el que dejó esos dos sismos. Sin embargo, sí, ese caos administrativo, el no seguir un protocolo claro, el buscar dar cifras, el buscar terminar, el no atender llamados de la misma gente del INAH que alertaba que el proceso no era el adecuado, que pedía que hubiera claridad en la forma en que se iba a trabajar, que incluso llamaron la atención de estas contrataciones de empresas que no eran las más adecuadas. Eso no se escuchó, eso se hizo a un lado y se siguió, se continuó trabajando de esa forma. Entonces, creo que sí, lo que muestra es que el INAH se vio rebasado en sus capacidades y que además hubo decisiones que se tomaron muy, muy arriba del instituto, que en realidad no escucharon a los especialistas que el mismo instituto tiene, eh, y que se trató de cumplir con un asunto más en el papel, en las cifras, en los informes, que en terreno, ¿no? Carmen. Sí, bueno, el desorden administrativo que se llevó, que se lleva todavía, ¿no? En la restauración de los inmuebles históricos y arqueológicos, realmente lo refleja el supuesto avance que dicen tener, ¿no? Con el 65% del avance de muebles restaurados. Entonces, fíjate que sí, en efecto, Telma tocó un punto importante. Había un protocolo, un esquema donde qué hacer, donde se señalaba qué hacer cuando habría una crisis de esta naturaleza en el INAH, ¿no? Y los funcionarios decidieron que ese protocolo no servía, que porque eran muchísimos los inmuebles dañados. Pero la verdad nosotros lo revisamos y tenía el paso por paso, o sea, desde reportar, a dónde reportar los inmuebles dañados, cómo subirlos, cómo poner las características de los daños, los montos calculados, o sea, era todo un proceso que tenían y no lo respetaron. Ellos decidieron que iban a solucionar todo con los recursos del seguro, porque los bienes estaban asegurados y que ese seguro les iba a alcanzar para todo, para restaurar todo. De hecho, la orden en todos los 11 estados en los donde hubo daños fue no muevan unidades
no muevan un dedo, el INAH reparará todo con el seguro. Ellos estaban segurísimos de que el seguro les iba a alcanzar para todos la restauración. Y resultó que Mi querida Carmen García y Telma Gómez Durán, ustedes la acaban de escuchar. Ellas son las responsables de este excelente trabajo de investigación, primero de varios que van a estar dando a conocer relacionado con este tema en Quinto Elemento Lab. Usted si quiere entrar ya es quintoelab.org para que entren precisamente y conozcan más de este excelente trabajo. Carmen, Telma, de verdad, muchas gracias por participar con nosotros y platicar con nuestra comunidad. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés y los invitamos a leer todas las 6 partes que integran esta investigación.